Si te estás iniciando en la instalación de sistemas de videovigilancia, este curso es para vos. Vamos a hablar desde cómo tenés que asesorar a un cliente hasta qué soluciones le vas a ofrecer dentro de toda la amplia gama de productos que existen en el mercado. Después de más de 15 años, Boa Soluciones decide realizar este curso completo de manera gratuita y ponerlo a tu mano para que puedas ser un mejor asesor y un mejor instalador de sistemas de videoseguridad. Lo primero que tiene que hacer un asesor o un instalador de sistemas de videovigilancia es escuchar al cliente. Tenemos que comunicarnos con él y escuchar cada cosa que nos dice, porque en base a eso donde vamos a usar toda esta información del curso para ofrecerle las soluciones disponibles en el mercado. Siempre es ideal saber el qué, el para qué y el porqué de cada necesidad de los clientes que tengamos, porque así vamos a saber cómo arrancar en todo el diseño de la solución de videovigilancia. Una vez que tenemos qué tipo de cámara tiene el cliente, para qué la quiere usar y por qué la quiere usar, ahí podemos empezar a diagramar todo nuestro sistema. Esta información que te vamos a dar es muy valiosa. Es el trabajo de más de 15 años de estar trabajando con clientes de todo tipo de rubro, lo que respecta a la implementación de equipamiento de videovigilancia. Luego de saber el qué y el por qué y el para qué, ahora tenemos el tipo de cámara. Hoy en día en el mercado tenemos cámaras, por ejemplo, con lente fijo de 2.8 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que una cámara con un lente fijo de 2.8 milímetros nos va a dar una apertura de entre los 90 y los 100 grados, dependiendo del tipo de sensor que tenga la cámara, pero generalmente manejémonos entre estos valores, entre 90, 95 y 100 grados de apertura. Este tipo de cámaras lo que nos permite es tener una amplia cobertura del terreno, pero muy poca profundidad. Generalmente los lentes de 2.8 milímetros tienen un alcance real de nitidez y definición hacia un objeto de entre 15, 20 y hasta 25 metros. Obviamente que superando esas distancias no vamos a tener la misma calidad y nitidez que si usamos la cámara para ver un objeto o una persona a 10, 15, 20, 25 o 30 metros. Básicamente vamos a ver movimientos pasados de los 30 metros, sí, sin ningún problema, pero no vamos a tener tanta definición. Para distancias de más de 30 metros existen las cámaras con lente varifocal. ¿Qué es una cámara con lente varifocal? Es una cámara que tiene un lente con un teleobjetivo motorizado que se mueve igual que una cámara profesional de fotos. Esto nos va a permitir, como dijimos al principio, que las cámaras de 2.8 milímetros tienen una apertura de entre 90 y 100 grados y una distancia real de 10, 15 y hasta 30 metros. Con las cámaras varifocal motorizadas podemos cuadruplicar esa distancia sin perder calidad de imagen. ¿Por qué? Porque el teleobjetivo, al momento de hacer el zoom, acerca la imagen sin estirarla, entonces no pierde calidad. Este tipo de lente varifocal motorizado, que va desde los 2.8 milímetros hasta los 12 milímetros, nos permite tener una visión perfecta y nítida de un objeto, de una persona, hasta los 80-90 metros. Y en caso de que tengamos que recurrir a distancias mucho mayores, ahí entran en juego los famosos domos PTZ. ¿Qué son los domos PTZ? Son los domos que podemos ver en la calle, que se usan para control ciudadano, en municipios, en barrios y demás. Este tipo de cámaras tiene un alcance increíble. Para que se den una idea, las cámaras varifocales motorizadas que nombrábamos recién, dijimos que tienen hasta 4x de zoom óptico. Y los domos PTZ arrancan con zoom óptico desde los 15 hasta los 60x. Esto quiere decir que podemos acercar hasta 60 veces sin perder calidad ni nitidez. Y muchos se preguntarán, o muchos no tendrán en cuenta, cómo poder saber cuántos X de zoom necesitamos para no perder calidad de video. Hay una regla técnica que es muy sencilla, que es la siguiente. Nos contacta un cliente, nos dice, mire, necesito ver una persona a 250 metros. ¿Cómo sabemos qué domo PTZ va a ser funcional a este tipo de requerimiento? Ponemos la cámara, no tocamos el zoom, la dejamos con el lente como viene de fábrica, ponemos el objeto de la persona a 10 metros, por ejemplo, se lo mostramos al cliente y si el cliente nos dice que a esa distancia ve perfecto con total detalle y nitidez, eso se traduce, por ejemplo, que si nosotros le ponemos un domo PTZ de 20x o de 25x, esa persona o ese objeto lo podemos trasladar hasta 200, 250 metros y en la cámara PTZ lo vamos a ver como si lo tuviéramos a 10 metros. Pero obviamente no son para todo tipo de soluciones, que esto también puede variar dependiendo del volumen del objeto. No es lo mismo el volumen que ocupa una persona contra el volumen que tiene un automóvil, un micro. Una vez que tenemos definido qué tipo de lente vamos a necesitar, tenemos que entrar en lo que son los megapíxeles de la cámara que necesita el cliente. Y acá hay un punto muy controversial y mucha mala información que hace que muchas veces elegimos cámaras
cámaras de 2, de 4, de 6 o de 8 megapíxeles y no dan el resultado que el cliente espera. ¿Y por qué pasa esto? Para que se den una idea, una cámara de 2 megapíxeles ve en una calidad de Full HD y una cámara de 4 megapíxeles ve en una resolución de 2K. ¿Qué quiere decir? La mitad de la resolución 4K. Y esto nos da como resultado unas imágenes de altísima calidad de video, ya sea en 2 megapíxeles o en 4. ¿Y por qué decimos esto? Porque mucha gente tiene el concepto erróneo de que cuanto más megapíxeles usamos, más zoom vamos a poder hacer y mejor vamos a ver de lejos. Y esto realmente en las cámaras de seguridad no pasa. ¿Por qué? Porque mucha gente está acostumbrada a ver en su celular que tiene 50, 100, 200 megapíxeles y ahí sí podemos hacer un zoom digital y no se va a romper la imagen. Pero en las cámaras de seguridad manejamos calidades muy inferiores, como dijimos antes, 2, 4, 6, 8, 10 y hasta 12 megapíxeles. Entonces, si lo comparamos con un celular gama media que tiene 50 o 100 megapíxeles, ya ahí tenemos una diferencia abismal. El peor error es, como dijimos al principio, creer que se necesitan más megapíxeles para ganar profundidad. Que la profundidad no se gana con megapíxeles, se gana con el teleobjetivo, por ende, con el tipo de lente que elegimos. Obviamente que si comparamos una cámara de 2 megapíxeles con una de 4 megapíxeles, la de 4 megapíxeles va a tener mejor resolución que la de 2. Eso no nos va a permitir ganar más profundidad, sino que la imagen limpia y estática se va a ver un poquito mejor que una de 2 megapíxeles. Y una vez que ya tenemos el tipo de lente, el tipo de resolución de cámara, tenemos que entrar en el tipo de visión nocturna que necesita nuestro cliente. Dentro de lo que son las visiones nocturnas de las cámaras de seguridad, tenemos distintos tipos de ellas. Por ejemplo, tenemos la visión nocturna convencional por infrarrojo, que de noche se ve en blanco y negro. Esas distancias en cámaras convencionales suelen alcanzar entre los 15 y los 30 metros, siempre y cuando sea una cámara con lente fijo de 2.8 milímetros. Ahora, si tenemos una cámara varifocal motorizada como la que vimos al principio, ese tipo de cámaras tiene una visión nocturna infrarroja, quiere decir en blanco y negro, de hasta 50 o 60 metros. Y en el caso de los domos PTZ, tenemos distancias de visión infrarroja en blanco y negro de entre 150 y 200 metros. Ahora, saliendo de la visión nocturna convencional, tenemos la visión nocturna a color, que en Hikvision se llama Color View y en Dahua se llama Full Color. ¿Qué es este tipo de visión nocturna? Es una visión nocturna que está compensada con una luz LED en la cámara y que cuando se hace de noche esa luz LED se prende y permite a la cámara poder tomar las imágenes con color. Luego tenemos las visiones nocturnas denominadas Dark Fighter en Hikvision o Starlight en Dahua. ¿Qué es este tipo de visión nocturna? Para hacerlo sencillo y que lo puedas entender y lo puedas trasladar a tu cliente, imagínate cuando una persona le quiere sacar una foto en un campo abierto a la Vía Láctea. ¿Qué hace con la cámara de fotos? Deja el obturador mucho más tiempo abierto para que los pequeños destellos de luz que van ingresando al sensor de la cámara puedan generar una imagen a color. Este tipo de visión nocturna suele encontrarse en cámaras de gama media y alta y en casi todos los domos PTZ. También existe la visión nocturna láser, aplica únicamente para domos PTZ y tiene una distancia de hasta 500 metros. Vamos a hacer un repaso de todos los temas que vimos, escuchar al cliente y averiguar el qué, el por qué y para qué de su sistema de videovigilancia. Vimos qué tipo de lente tenemos que elegir según la necesidad del cliente, vimos qué calidad de megapíxeles va a ser la adecuada para esa solución y vimos por último todo lo que tiene que ver con las visiones nocturnas que existen hoy en día a nivel mundial. Por sobre todas las cosas, 1.000.000 de gracias también a todos los mensajes de apoyo que vamos a ver acá a mi costado, porque la verdad es el motor que nos impulsa día a día a poder hacer todo este contenido educativo y entregárselos a ustedes de forma totalmente gratuita. Las cámaras Bullet son los formatos más aceptados por el público. ¿Por qué? Al momento de instalarlo lo podemos hacer en cualquier tipo de entorno. Su brazo articulado y su movimiento de 3 ejes nos permite instalarlo en cualquier tipo de lugar, ya sea en una pared, en un techo o en una esquina. Generalmente una cámara convencional queda mirando toda de costado. En cambio, al tener movimiento de 3 ejes podemos girar el lente y va a quedar mirando derecho. En caso de los mini domos, este tipo de cámara es muy usado en lugares en donde hay techos muy bajos o en oficinas. Pero hay que tener mucho cuidado con estos mini domos porque no todos tienen movimiento de 3 ejes. ¿Y qué es el movimiento de 3 ejes? Lo que te permite mover el domo de forma horizontal y vertical para apuntarlo, y esos son los 2 ejes, y el tercer eje es el movimiento rotativo del lente. Si vos tenés un mini domo que tiene movimiento de 3 ejes, aplica igual que la cámara Bullet, la podés instalar en cualquier entorno. Ahora, si no tiene movimiento de 3 ejes, únicamente te va a servir para el techo o para una pared, nada más. Con respecto a las cámaras turret, son similares a las cámaras minidomos, pero no traen ese acrílico cobertor. ¿Por qué? Porque mucha gente se queja de que obviamente es de plástico el acrílico, genera estática y se le pega el polvo y las tienen que limpiar cada 2x3. Entonces la camarita turret es igual que un minidomo, pero sin el plástico. Es igual de antivandálica, no es que es más frágil ni nada, es lo mismo pero con un formato nuevo para evitar este problema. Después tenemos las cámaras ojo de pez. Es una cámara que no está muy en boga de la gente, pero es una cámara muy funcional para entornos
tenemos muy amplios, por ejemplo en una fábrica. Este tipo de cámara la podemos poner en el medio de una fábrica y vamos a tener una visión de 180 grados. Y no solamente eso, sino que estas cámaras te permiten virtualizar canales. ¿Qué es eso? Que vos con esta sola camarita podés tener entre 4 y 8 cámaras. ¿Por qué? Porque tiene tantos megapíxeles y su visión panorámica permite virtualizar zooms. ¿Qué quiere decir esto? Con una sola cámara tenemos distintos ángulos de visión como si fueran más cámaras. Y por último tenemos las cámaras de doble lente, que como dijimos es un modelo muy nuevo en el mercado, tiene un año y lo que nos permite es que con una sola conexión de video podamos tener dos cámaras. Entonces podemos poner una cámara apuntando hacia adelante y la otra camarita hacia atrás y tenemos una visión de casi 360 grados. ¿Conocías estos modelos? Te leemos en los comentarios. Por otro lado tenemos los domos PTZ Tandem Vue. ¿Qué son los domos PTZ Tandem Vue? Es un domo PTZ que tiene arriba una unidad óptica de 180 grados, tiene dos lentes que entre los dos hacen una visión periférica de 180 grados y el domo PTZ, que es el encargado cuando la cámara posterior toma algún movimiento y lo tenemos configurado para grabar por movimiento, el PTZ apunta al objeto y lo sigue hasta que lo pierde. Eso es una de las funciones dentro de todas las funciones que puede tener este tipo de cámara. Por último tenemos los domos PTZ PanoVue. ¿Qué son los domos PTZ PanoVue? Son muy similares a los Tandem Vue que vimos recién, pero tienen en la parte superior un anillo de lentes que puede ser entre 4 y 8 lentes que generan una visión de 360 grados y en caso de que el PTZ lo tengamos configurado para grabar por movimiento, el PTZ va a tomar el movimiento y va a seguir a la persona. Igualmente vamos a ver un video para que lo puedas ver en vivo y en directo cómo realmente funciona este tipo de equipamiento. Y ahora el plato fuerte, los sistemas de cámaras IP. Esos sistemas que a vos te está dando miedo instalar, te está dando desconfianza o que sinceramente nunca nadie te lo explicó de una manera tan sencilla. Los sistemas IP hoy en día son plug and play. ¿Qué quiere decir? Que se enchufan y salen andando. Ya no hay que toquetear más los números de IP. Para que te des una idea, hoy un sistema de cámaras IP, conectas la cámara al NVR o la cámara a un switch y ya automáticamente el equipo las levanta. Entrando en el mundo IP, vamos a empezar con lo que son los equipos de video visualización. En este caso, al hablar de cámaras IP, estamos hablando de un NVR, Net Video Recorder, un grabador de video de red. Estos equipos son los que aglutinan todas las cámaras y donde se instala el disco rígido para poder hacer la grabación de todo nuestro sistema. Vienen de tres formas. Tenemos los NVRs convencionales que no traen conexión PoE. ¿Qué es la conexión PoE? Significa Power over Ethernet, corriente a través del cable de red. Con los equipos que no son PoE, sí o sí necesitamos poner un switch PoE o tenemos la alternativa de conectar todas las cámaras a un switch convencional o a un router y a cada cámara le ponemos un toma corriente cerca y las enchufamos. Ahora, en el caso de que no querramos hacerlo así, tenemos los NVR PoE. Estos NVRs, como pueden ver, tienen un montón de bocas de red que ahí es donde va conectada cada cámara. Lo único que tenemos que hacer es armar el cable UTP, norma A o norma B y conectarlo directamente al equipo. Y eso lo puedes hacer hasta 250 metros por cámara y no vas a tener ni pérdida de tensión ni pérdida de paquete de datos. Eso sí, cuando vos utilizás cámaras PoE, el cable UTP tiene que ser 100% cobre, estandarizado, y dentro de los equipos NVRs tenemos los modelos que vienen básicos, que lo único que hacen es tomar las cámaras y grabar. Después tenemos los equipos de gama media que ya vienen con inteligencias embebidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si compramos una cámara IP que no trae inteligencias en la cámara, podemos usar el equipo con sus inteligencias, por ejemplo, para detectar humanos o vehículos y evitar cualquier tipo de falsa alarma por movimiento. Por último, el otro equipo que es el más nuevo en el mercado, que tanto en Hikvision se llama AcuSeek y en Dahua AcuPic, son equipos NVR que traen una inteligencia artificial embebida para búsqueda de eventos. ¿Qué es esto? Generalmente cuando uno hoy tiene que buscar un evento en una grabación, tiene que ver todo el video, perder horas, ver 10.000 videos distintos. Con estos equipos te olvidas de eso. Al traer una inteligencia artificial embebida, lo único que tenemos que hacer es ingresar al equipo de manera física o a través de la red por su IP público y poner en el buscador, por ejemplo, persona masculino con un gorro rojo, una remera verde y un pantalón blanco. Entonces el equipo en menos de un minuto va a analizar todos los canales de video y toda la grabación que tenga el equipo y te va a traer todos los fragmentos en donde aparezca esta búsqueda en específico que haces. Esto lo que hace es eliminar la pérdida de tiempo en las búsquedas de videos y a su vez te trae información totalmente confiable de lo que estás buscando. Si haces estos equipos, te leemos en los comentarios. Para seguir con los sistemas IP, cuando hablamos de que era todo plug and play, te voy a hacer una pequeña aclaración. Cuando uno instalaba una cámara IP, tenía que configurar el IP fijo y demás. Hoy por hoy eso no es necesario. Tenemos que ver lo más importante y lo más sencillo que va a ser que te ahorres dolores de cabeza. Cada vez que vos quieras
instalar un sistema de cámaras IP, la cámara tenés que activarle el DHCP, no ponerle un IP fijo. ¿Por qué? Porque si tu cliente tiene una conexión dinámica, cuando se le reinicia el router o cuando se le corte la luz y vuelva, el rango IP que vos le pones a la cámara, si le pones IP fijo, automáticamente queda totalmente desconectado. ¿Por qué? Porque cuando la conexión a internet de tu cliente vuelve, el rango IP cambia, entonces la cámara queda en un rango que la conexión no la ve y te dice que no hay cámaras instaladas. Ahora, si vos de entrada activás el DHCP en cada cámara IP, por más que tu cliente tenga una conexión súper dinámica que se cambie el IP cada 5 minutos, automáticamente la red detecta que la cámara está por DHCP y le asigna el nuevo rango de IP. Y esto trae como consecuencia de que por más que se corte la conexión a internet 30 veces por día, las cámaras nunca van a quedar fuera del rango IP. Para que puedan ver qué sencillo que es instalar un sistema IP, acá a mi costado vamos a ver una topología de conexión dentro de las 3 tipos de topología que existen. Vemos, por ejemplo, cómo es la topología cuando tenemos que instalar un sistema de cámaras IP mediante un NVR que no tiene PoE y un switch PoE. Como podemos ver, tenemos la pantalla o el monitor, tenemos el NVR que no tiene PoE, debajo del NVR tenemos el router, que puede ser el router hogareño o el router de una empresa, al lado del router tenemos el switch PoE, que es el que nos va a dar la corriente, y acá abajo tenemos todas las cámaras. La topología de conexión es muy sencilla, tenemos que conectar el switch PoE a nuestro NVR, luego el NVR lo debemos conectar al monitor para tener imagen y acceder al menú, conectamos el switch PoE al router, ¿para qué? Para que tenga internet y ya esté todo listo para funcionar, y por último conectar cada una de las cámaras al switch PoE. Con eso ya tenemos el sistema IP listo para funcionar. Y luego de todo esto que te conté del inicio de los sistemas IP, ¿realmente te parece que sigue siendo difícil? ¿Realmente te parece que sigue siendo imposible de instalar? Te leemos en los comentarios. Pero estoy seguro que después de ver este video te vas a animar a instalar cualquier sistema IP. ¿Por qué? Porque son plug and play. Hoy es muy fácil. Armás el cable, la enchufás al NVR por PoE, o la enchufás a un switch PoE, o la enchufás a un switch sin PoE y las enchufás a la corriente, y automáticamente vas al equipo, al buscador de red, tocas la lupita y te aparecen todas las cámaras IP que tenés conectadas, y lo único que tenés que hacer es cliquearlas y las agregás. Nada más. Vamos a desarrollar 3 puntos. El primero tiene que ver con todas las inteligencias artificiales mediante licencias que están disponibles en el mercado y que pueden ser aplicadas en un montón de soluciones. Luego vamos a incursionar en todo lo que tenga que ver con la tecnología de radares, cómo funciona, cuándo sirve, cuándo no. Y por último, tiene que ver con el servicio postventa que brindamos a nuestros clientes. ¿Qué quiere decir? Todo lo relacionado a lo que pase después de que entregamos el proyecto llave en mano. En cuanto a las inteligencias artificiales, en Hikvision tenemos un montón de ellas disponibles para poder aplicar a cualquier tipo de solución. Entre ellas nos podemos encontrar, como vamos a ver acá en la pantalla, van a ir apareciendo una por una a medida que las vayamos nombrando y desarrollando. Como primera tenemos análisis de emociones. ¿Qué quiere decir este tipo de inteligencia? Analizar las emociones de la gente. Por ejemplo, si estás triste, si estás contento, si estás neutral, si estás enojado. Todo eso lo tenemos con las inteligencias de análisis de emociones. Eso puede ser totalmente aplicable a nivel de marketing de un local, de una cadena de supermercados, de un bingo, de un casino. ¿Por qué? Porque con esa metadata que nos va a traer el sistema una vez que esté funcionando, nos va a permitir ajustar un montón de variables. Por ejemplo, en un casino, en un bingo, se pone esta analítica, entonces la persona encargada de todo el diseño de marketing y demás va a tomar todos esos datos y va a ver qué puede ajustar dentro del bingo, dentro del casino, para que la gente que entra feliz y se vaya triste, entre feliz y se vaya feliz, o entre triste y se vaya contenta. Luego tenemos el conteo de personas. ¿Qué es el conteo de personas? Básicamente es una cámara que se pone en la entrada de un local, de un supermercado, de un shopping o de cualquier vertical que nosotros querramos implementar. Y lo que va a ser un conteo de personas. Entonces vamos a tener qué cantidad de aforo tenemos por día, por semana o por mes en nuestro negocio. Luego tenemos el análisis de comportamiento. ¿Qué es el análisis de comportamiento? El análisis de comportamiento está basado en cualquier tipo de comportamiento, por ejemplo, violencia, una caída, un maltrato. Puede ser implementado en un montón de verticales. Puede ser implementado en colegios, en universidades, también en shoppings, también en supermercados, en lugares donde hay mucho aforo de gente. Y esta inteligencia nos va a permitir que ante un evento anómalo, por ejemplo, una persona que se cae, una persona que agrede a otra, la cámara
mediante esa inteligencia nos va a avisar lo que acaba de ocurrir y vamos a poder actuar inmediatamente. Luego tenemos la inteligencia de análisis de uniforme. ¿Para qué sirve esta inteligencia? Bueno, esta inteligencia es muy usada en lugares críticos, como por ejemplo el ingreso a alguna parte específica de un banco o de una financiera o de cualquier empresa que tenga un lugar crítico donde solamente puede ingresar una persona con un uniforme determinado. Muchos dirán, me compro el uniforme y puedo entrar. No, ahí está la pequeña trampita. No la podemos dejar sola esta inteligencia. Esta inteligencia tiene que estar apoyada, por ejemplo, con una inteligencia de reconocimiento facial. Entonces, ahí tenemos dos métodos de validación. Tenemos el análisis del uniforme y a su vez el reconocimiento de rostro de la persona que está autorizada para poder ingresar a ese lugar crítico. Después tenemos la detección EPP. ¿Qué es esta analítica de inteligencia artificial? Por ejemplo, se usa en construcciones o en lugares donde hay que llevar, por ejemplo, casco, guantes, chaleco, barbijos y demás. Esta inteligencia nos va a permitir corroborar que las personas que se estén moviendo dentro de ese sistema de videovigilancia que tenemos armado nos diga si una persona tiene chaleco o no lo tiene, lo mismo con un casco, con unos guantes o en su defecto con un barbijo. Entonces, si nosotros tenemos implementada esta inteligencia en un cliente, estamos en una obra y uno de los obreros no está usando el casco, cuando la cámara toma eso, la inteligencia dispara la alerta y te avisa. Otra inteligencia es la de flujo anómalos. ¿Qué es esto? Bueno, esto por ejemplo se utiliza en aeropuertos, en estadios, en subtes, trenes. ¿Por qué? Porque esta inteligencia lo que hace es que si nosotros le configuramos un flujo de dirección, una persona está viniendo en contra de esa dirección, esta inteligencia va a avisar al sistema diciendo que hay una persona que está yendo en una dirección que no puede. Y mismo también sirve para eventos de evacuaciones. Si nosotros tenemos que hacer una evacuación inmediata, vamos a dejar prefijadas las líneas de direccionamiento en donde tiene que ir saliendo la gente para evacuar. Entonces, si la cámara toma que una persona está yendo en sentido contrario y no está evacuando, te va a generar una alerta. También tenemos las inteligencias de mapeo de calor. Por ejemplo, en un supermercado nos va a permitir saber por qué góndolas se queda más tiempo detenida la gente. Y eso al departamento de marketing de un supermercado les sirve para exponer qué productos quieren sacar con más velocidad. Que esto también puede ser totalmente aplicable a un local de ropa o una cadena de locales de ropa que funciona para lo mismo. En vez de ser productos de supermercado, va a ser con productos de ropa o con cualquier otro producto. Entonces, ¿para qué sirve la inteligencia de mapeo de calor? Sirve para dar un metadato para que el departamento de marketing del lugar donde esté instalado pueda hacer los ajustes necesarios y poner en determinado lugar de su supermercado, de su local de ropa, los productos que más salida quiere que tengan. Y entrando ya en el final de las inteligencias que tenemos disponibles, vamos a ver la que tiene que ver con los focos tempranos de incendio. ¿Para qué sirve esta inteligencia? Básicamente lo dice su palabra, pero sirve para lugares muy grandes como pueden ser bosques nativos, lugares donde hay una reserva ecológica y demás. Entonces, con esta inteligencia no vamos a necesitar ninguna cámara del otro mundo, ni siquiera una cámara térmica. Con una cámara de línea media ya le podemos aplicar esta licencia. ¿Y qué va a hacer? Ante un foco temprano de incendio, ¿qué quiere decir? Una pequeña llama, un poco de humo, que nos pueda dar un indicio de que se está generando un foco de incendio, esta inteligencia va a avisar directamente al centro de monitoreo para que puedan recurrir a la brevedad y que no se propague el fuego. Por último, tenemos lo que tiene que ver con análisis térmico avanzado, que esto, más allá de que se pueda usar una cámara térmica, esta inteligencia permite configurar tendencias de temperatura, umbrales de temperatura y también puntos calientes. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una panorámica del lugar, le podemos prefijar distintos puntos que nosotros consideremos que puedan llegar a tener un foco de incendio o un foco de alta temperatura por el clima, por el tipo de estación del año y demás, y esta inteligencia va a reportar automáticamente al centro de monitoreo. Ahora vamos a entrar al famoso mundo de los radares. Es una tecnología que no está muy desarrollada en el país, pero sí está disponible y realmente tiene una aplicación tan increíble que es hora de que ya todos empecemos a hablar de este tipo de tecnologías y la empecemos a ofrecer a todos nuestros clientes. Lo primero que hay que saber es que un radar no reemplaza a una cámara, sino que el radar viene a ser el cerebro de un sistema de cámaras. ¿Y por qué decimos esto? Porque el radar, al ser el cerebro, va a tener unos métodos de detección que no tienen ningún tipo de falencia. Entonces, cuando el radar detecte algo, va a avisar a la cámara y cuando ya haga este proceso, ya vamos a saber automáticamente que está pasando algo.
El radar, a diferencia de los sensores PIR de alarma, es un sensor activo de microondas que emite ondas electromagnéticas y actúa por rebote. Pero, a diferencia de un sensor PIR de movimiento convencional de alarmas, estos radares no se ven afectados ni por el calor ni por la luz y no dependen de una imagen para poder tomar un movimiento. Detectan movimiento real con una precisión altísima. ¿Y cómo funcionan los radares? Está emitiendo señal, toma que un objeto, una persona o un vehículo se está acercando, mide la distancia, la velocidad, la dirección y el tamaño relativo del objeto. Con toda esa información le avisa a la o las cámaras y ahí se empieza a generar todo el protocolo de seguridad. ¿Qué quiere decir? La cámara, si tenemos un domo PTZ y lo tenemos configurado con patrullas y demás, va a tomar el posicionamiento que le pase el radar y va a apuntar directamente. Ahora, si usamos una cámara con un lente fijo que no tiene movimiento o con un lente varifocal motorizado, pero que la cámara no puede girar ni nada, va a hacer lo mismo, pero está la cámara fija. Cuando ese objeto se vaya acercando, ahí la cámara va a entrar en funcionamiento y va a grabar la imagen de lo que el radar le está informando. Y estos radares, a su vez, nos permiten detectar con niebla, con lluvia, en oscuridad total, si tenemos contraluz de día. O sea, prácticamente detecta todo y sin ningún tipo de falencia. ¿Y por qué el radar reduce tanto las falsas alarmas? Porque tiene una precisión altísima y no se ve afectada por sombras, por insectos, por árboles, por reflejos, nada. Realmente sensa perfecto. ¿Y dónde podemos aplicar este tipo de tecnología? Para aplicar en lugares de mucha magnitud de terreno. Por ejemplo, si tenemos una cámara fija no podemos ver a 800 metros porque no vamos a ver nada. Entonces, este equipamiento sirve para compensar esa falencia, pero también para profesionalizar todo el sistema y generar menos falsas alarmas. Vamos a entrar en un tema que muchos pasan por alto o que realmente no le da la importancia real, que es el servicio postventa que brindamos como integradores o como instaladores de un sistema de videovigilancia. Muchas veces nos llegan quejas de clientes de que contrataron a un instalador, a un integrador y no le responde el teléfono, les hizo el trabajo y después desaparecieron cuando tuvieron un problema. Entonces acá hay que ser muy puntilloso y profesional. La única forma de que nosotros dejemos a un cliente satisfecho no es solamente ofreciéndoles productos y soluciones de alto valor agregado, sino también la responsabilidad que tenemos que tener como integradores y como instaladores frente a un cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que el cliente no puede ser que una vez que se terminó el trabajo nosotros nos lavemos las manos y listo. No, el contacto con el cliente tiene que ser constante siempre y cuando el cliente lo requiera. ¿Por qué? Porque el cliente está poniendo en nuestras manos la seguridad de su empresa, de su negocio o de su hogar. Entonces no nos podemos hacer los desentendidos, tenemos que estar siempre presentes. Yo sé que muchas veces les pueden llegar consultas que le molestan o fuera de horario, pero nosotros estamos brindando un servicio de protección. El cliente está poniendo en nuestras manos su seguridad y ahí nosotros tenemos que responder siempre, no importa el horario, no importa el día, siempre hay que responder. ¿Por qué? Porque estando siempre al servicio del cliente que ya confía en nosotros, vamos a obtener como resultado que el día de mañana que este cliente abra una nueva sucursal, abra una nueva empresa, se mude o te tenga que recomendar a alguien, va a ser el primero que va a recomendar. ¿Por qué? Porque cuando te necesitó, vos estuviste del otro lado. Entonces tenemos que dejar de pensar en números, tenemos que pensar en un servicio y el servicio es esto, es estar cuando el cliente que nos contrató y nos necesitó estemos ahí para darle una respuesta. Puede ser que te llegue una consulta un sábado o un domingo, pero mirá qué distinto que es que si vos recibís una consulta un sábado o un domingo, le decís: hola estimado, ¿cómo estás? Mirá, en este momento no estamos trabajando, pero te voy a tratar de ayudar. Igualmente, el lunes vamos a ver bien todo. A que te mande un mensaje un sábado y vos recién le respondas el lunes. Y vos dejaste pasar el mensaje, no sabés si el cliente tiene una necesidad urgente, prioritaria y realmente sensible. Por hacer esto de no contestarle el mensaje, nunca te enteraste si estaba necesitando algo con urgencia o si era una consulta convencional. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo y se los digo con la experiencia de más de 15 años en el rubro atendiendo clientes. Tenemos que ser responsables, tenemos que dar la cara siempre. Por ejemplo, hay un problema en la instalación o en la integración, tenemos que hacernos responsables, que eso es lo que nos va a abrir la puerta a un montón de clientes y por sobre todas las cosas nos van a empezar a recomendar para trabajos importantes. Entonces,
No nos quedemos con que hicimos la instalación, cobramos el trabajo y chao. No, eso dejémoslo para la gente que está haciendo caja todos los días, no para alguien responsable como ustedes que están brindando un servicio más allá de lo que es una instalación de un sistema de seguridad. Si nosotros hacemos esto, les aseguro que se van a cansar de tener clientes y por sobre todas las cosas van a tener sus clientes 100% satisfechos. Si alguna vez te pasó algo de todo esto que te estoy contando, déjalo en los comentarios y lo debatimos. Al karma de las instalaciones de videovigilancia, que es la caída de la tensión en la distancia y que muy pocos te explican y que muy poca gente apunta a ese problema. Generalmente le echan la culpa al cable, al balún, a la fuentecita de alimentación que compraron, a la ficha de corriente que le pusieron, pero realmente el 90% de los errores viene por la caída de tensión y la única forma de poder solucionarlo de manera profesional utilizando este tipo de fuentes metálicas que vienen con un compensador. Y ojo, un compensador no es un regulador. Igual quédate viendo el video que te voy a explicar la diferencia entre un compensador y cómo funciona, y lo mismo con un regulador de tensión. Recordá que todo el curso va a ser gratuito y te vamos a dejar un playlist donde está el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y otra cantidad de videos relacionados para que te vayas metiendo de a poco en todo lo que es el mundo de la seguridad, los controles de acceso y demás. ¿Cómo evitarlo? Ni bien hacemos la implementación o si ya nos encontramos con una instalación hecha, cómo poder solucionarlo sin tener que volvernos locos. Para poder solucionar este tipo de problema es necesario este tipo de fuente. Muchas veces nos podemos encontrar con cámaras que se ven con lluvia, que de noche cuando se prende el infrarrojo automáticamente la cámara se apaga, con imágenes intermitentes, con ruido en la imagen, esa especie de lluvia que solemos ver. Todos estos problemas, el 90% de las veces, se produce por la caída de la tensión. ¿Qué quiere decir? Que a la cámara, en la distancia del recorrido del cable, la tensión empieza a caer en picada y la cámara no llega a recibir los 12 voltios que necesita para poder funcionar de manera óptima. Cuando dijimos recién que el 90% de los errores viene por acá, es porque el otro 10% viene de cómo armar el balún, cómo se arma el cable en el balún. No sabes lo que es un balún, si no sabes cómo armar un cable de un balún, acá arriba te voy a dejar el video de qué es un balún y para qué sirve, y después vas a ver otra etiqueta de cómo se arma el cable perfecto para un balún. Es muy común en las instalaciones de cámaras hogareñas o medianas que se usen fuentes de alimentación de esas plásticas negras como las que estamos viendo acá en la foto. Ese tipo de fuentes siempre entregan 12 voltios y muchas veces en el mercado hay fuentes genéricas que no miden realmente 12 voltios y generan un montón de problemas. Por eso, para evitar este tipo de problemas o para solucionarlos si la instalación ya está hecha y nos llaman para repararla, vamos a tener que necesitar este tipo de fuentes que son metálicas, vienen de 5, de 10, de 20 y hasta de 30 amperes y nos permite también compensar la caída de tensión en la distancia. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la compensación no es lo mismo que la regulación. En una compensación hay que hacerlo en vivo y en directo con un tester e ir probando en la distancia que tiene la cámara el regulador, midiendo los bornes que están enchufados a la ficha de corriente de la cámara. ¿Por qué? Porque como no es un regulador, y después vamos a ver qué es un regulador y cómo funciona y dónde usarlo, la compensación lo único que hace es forzar al circuito, que eso no es ningún problema, sino que está hecho para eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tirada de 80 metros de cable, compensamos para que la salida sea de 13 voltios y nosotros medimos en la punta de la cámara y nos llegan 12 voltios, no es lo mismo que si la cámara está a 150 metros. ¿Por qué? Porque esa compensación está regulada para esa distancia. Entonces acá hay que tener en cuenta algo muy importante. Este tipo de fuentes y este tipo de compensaciones, lo ideal es usarlo para las cámaras que tienen los tirajes de cable mucho más lejos. Cuando tenés cámaras cerquita a 20, 30, 35 metros, te conviene o poner otra fuente metálica como la que estamos viendo, o en su defecto poner fuentes convencionales y que sean de calidad. Entonces solamente atacaríamos el problema de las cámaras lejanas, o en su defecto compramos dos fuentes metálicas, compensamos las que están lejos y las que están cerca no hacemos nada. ¿Y por qué decimos que la compensación no tiene nada que ver con una regulación? Porque un regulador es un circuito, como estamos viendo acá, que lo que hace es regular constantemente. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos 80 metros, 100 metros, el regulador siempre va a bajar la tensión a 12 voltios. En cambio, la compensación depende de la distancia y cómo se fue regulando esa compensación en la fuente. Entonces, como dijimos antes, no es lo mismo a 80 que a 150 metros. Y este tipo de fuentes metálicas generalmente vienen con un pico de salida de 13,5 voltios.
Entonces, cuando nosotros compensamos, de la fuente van a salir 13, 13,5, siempre la salida hay que testearla con un tester y medir en la distancia de la cámara, en la punta del cable donde está la ficha de corriente de la cámara, cuánto le llega. Y ahí lo vamos regulando. Si llega a 12 voltios, perfecto, quedó regulada bárbara. Salió con 13, salió con 13,5 y en la distancia tuvo caída de tensión, pero a la cámara le llegan los 12 voltios que necesita. Ahora, si nosotros la compensación la estamos regulando y en la cámara nos da 12,5, 13, ahí sí o sí hay que descompensar y volver a testear para que quede en 12 voltios. Porque cualquier voltaje que le llegue a la cámara de más de 12 voltios no la va a quemar en lo inmediato, pero lo que va a hacer es que con el tiempo fuerce toda la electrónica y se termine quemando algún componente. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y hay que hacerlo bien. Tengamos en cuenta que para las cámaras de seguridad la tensión nominal es de 12 voltios, ni menos ni más. Tienen un rango tolerable de un más menos 10%. Si nos llega 11,8 o nos llega 12,2 no va a pasar nada. Pero lo ideal siempre es que le llegue 12. Y ahora entramos con lo que son los reguladores, que es, acá les voy a dejar una imagen. El regulador, como dijimos antes, no importa la distancia que tenga el recorrido del cable ni cuántos voltios mande. Vos podés mandar hasta 24 voltios, que eso lo hacen en instalaciones un poco más complejas o más grandes. Ponen una fuente de 24 voltios metálica, pero al lado de cada cámara ponen este tipo de regulador. A la cámara le va a llegar 24 voltios, 20 voltios, pero el regulador, no importa la distancia, siempre lo va a bajar a 12 voltios. Obviamente que este tipo de implementación es un poquito más costosa que una instalación convencional, pero te da la seguridad que en la distancia de cable que vos manejes, 150, 200 metros, no vas a tener nunca un problema de caída de tensión. Vamos a tener en cuenta lo siguiente: la caída de tensión no se soluciona solamente cambiando balún, cambiando cable, cambiando fichas, cambiando la cámara. No, se soluciona entendiendo la instalación. Una buena fuente metálica con compensadores, bien testeada con un tester y bien ajustada, hace que el sistema funcione 24/7 sin ningún tipo de problema. Y si llegaste a esta parte del video, por favor no te olvides de suscribirte porque eso nos ayuda un montón. Recordá que todo el contenido que nosotros hacemos lo hacemos de manera gratuita porque tenemos la idea de que el conocimiento no tiene que tener ningún valor y que tiene que estar al alcance de todos. ¿Cómo saber elegir entre un sistema analógico o un sistema de videocámaras IP? Hoy en día, ya en el año 2026, elegir un sistema analógico de videovigilancia es casi contraproducente. ¿Por qué? Porque como dijimos en los videos anteriores, los sistemas analógicos a nivel mundial ya están totalmente extintos. En algunos países de Latinoamérica, en el cual estamos nosotros, siguen llegando este tipo de equipamiento, pero hoy en día realmente es un desperdicio de inversión poner un sistema analógico cuando los sistemas IP hoy en día están a igual valor que un sistema analógico. Obviamente muchos dirán, no, pero una cámara IP sale tanto y una analógica vale mucho menos. Sí, pero acá no estamos teniendo en cuenta que cuando uno compra un sistema analógico versus un sistema IP del más económico, ese sistema IP ya de por sí tiene mejor calidad de video, tiene mejor tecnología, y si comparamos un sistema analógico con un sistema IP de iguales características, que tome los mismos megapíxeles, que grabe en la resolución real de la cámara, que grabe en tiempo real, porque muchas veces los sistemas analógicos dicen que graban en 2 megapíxeles en Full HD y no es así, y ya lo vimos en uno de nuestros videos que tenemos en el playlist donde está este curso. Entonces, si nosotros comparamos peras con peras, ¿qué quiere decir? El mismo sistema analógico, de la misma calidad de video, de la misma calidad de reproducción y del mismo tipo de formato de grabación, nos vamos a encontrar con que los sistemas IP hoy en día valen lo mismo. ¿Cómo vamos a saber qué equipamiento elegir? El primer caso es que el cliente ya tenga un sistema analógico comprado, entonces lo único que tenemos que hacer es instalarlo y listo, no podemos hacer mucho más. Ahora, si nosotros tenemos que ofrecer a un cliente un sistema de videovigilancia, tenemos que directamente ofrecerle un sistema IP. Ahora, si el cliente después viene con una contrapropuesta de otro instalador que le dice, yo te instalo esto y ustedes ven los costos y vale un 20-30%, es porque ese sistema analógico no tiene las mismas capacidades, la misma resolución y la misma velocidad de reproducción que un sistema IP. Entonces ahí lo único que nos queda hacer es transmitirle esta información al cliente con todos los detalles para que sepa entender por qué un sistema es más caro y otro es más barato. Primero y principal, como dijimos antes, porque ese sistema analógico no tiene las mismas capacidades técnicas. Ya ahí hay una desventaja total y una ventaja a favor del sistema IP. Después, si nosotros le decimos al cliente, si yo te pongo en analógico con las mismas características de un sistema IP, te sale igual.
y vas a tener así todo una menor calidad de video, una menor calidad de reproducción de cuadros por segundos. Entonces ahí el cliente tranquilamente va a elegir el sistema IP. El tercer caso, para elegir qué tipo de sistema, depende del lugar de aplicación o del entorno, como también se suele decir. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos poner un sistema analógico en una fábrica con 16, 32 cámaras que tiene 4 pisos o que tiene un solo piso la fábrica y es enorme. ¿Por qué? Porque las distancias de cableado, primero y principal, que no van a ser suficientes. Segundo, que vamos a ofrecer un sistema analógico y obsoleto a una fábrica o a una empresa. Entonces, el tipo de campo de aplicación, quedémonos con los sistemas analógicos para instalar en algún local comercial, en alguna casa de familia y no mucho más de eso. Para cualquier otro tipo de aplicación tenemos que ir a los sistemas IP. ¿Por qué? Primero y principal, porque estamos instalando un sistema escalable en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener problemas al momento de que el cliente dentro de 2, 3 o 4 años quiera poner una cámara de mayor resolución. ¿Por qué? Porque el equipamiento, al ser escalable, ya va a venir con una capacidad de resolución de cámaras mucho más grande que un sistema analógico. Entonces el cliente saca la cámara o reubica la cámara antigua, compra una cámara de mayor pixelaje, la pone y listo, ya tiene un sistema actualizado. Como dijimos también, las cámaras IP ofrecen unas resoluciones reales, ya que son imágenes 100% digitales, y también una velocidad de reproducción a lo que el ojo humano está acostumbrado a ver, algo que tiene una fluidez constante. Eso nos sirve que al momento de una grabación no tengamos saltos en los videos como suele pasar en la mayoría de equipos analógicos. Entonces, con un sistema IP vas a tener un video hiperfluido en el cual no se te va a escapar ningún detalle y por sobre todas las cosas lo vas a poder tener en su resolución real, no como los sistemas analógicos. Y por último, ¿por qué también elegir un sistema de cámaras IP de videovigilancia para tipos de aplicaciones de empresas, de fábricas o mismo de lugares muy abiertos como son campos, chacras, estancias y demás? ¿Por qué? Porque los sistemas IP son los únicos sistemas que permiten que sus cámaras cableadas puedan hacerse Wi-Fi y recorrer distancias inimaginables. Tenemos distancias de 1, 3, 5, 7, 10 kilómetros y tenemos obviamente opciones para muchísimos más kilómetros con otros costos, pero también están disponibles. Entonces ahí ya tenemos otra ventaja de los sistemas IP, es que nos va a permitir que ante una imposibilidad de una distancia de cableado, lo que respecta a las cámaras IP PoE, que como ya vimos es de 250 metros máximos, nos permita, mediante unos productos que en este video más adelante se los voy a mostrar y les voy a explicar cómo funcionan, poder hacer Wi-Fi las cámaras IP y no tener ningún tipo de problema de distancia y de alcance de cámaras en cualquier tipo de entorno grande. Ahora, yendo un poquito más a lo que son los sistemas analógicos, mucha gente siempre duda de si se pueden mezclar las marcas de cámaras. ¿Qué quiere decir? Mezclar una cámara analógica Hikvision en un DVR de Dahua o viceversa, o cualquier cámara, aunque sea genérica, pero que es analógica y la querramos unir a un sistema ya establecido de otra marca. Como vimos anteriormente en otros capítulos, tenemos 4 tipos de codificaciones analógicas dentro del mundo de la videovigilancia, valga la redundancia, analógica. Tenemos la codificación CBI, TBI, AHD y CBBS. Estas codificaciones analógicas son las que nos pueden dar un problema al momento de tener que mixar marcas de cámaras. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una cámara TBI y la queremos poner en un DVR que solo soporta CBI, no lo vamos a poder ver nunca. Pero ¿cómo se solucionó eso en el tiempo? Hoy la mayoría de equipos analógicos y así también las cámaras, no todas pero gran parte, tienen la posibilidad de conmutar sus codificaciones analógicas. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, si nosotros por ejemplo tenemos un DVR de Hikvision, que ellos manejan la codificación TBI, si nuestra cámara Dahua, que es CBI, la debemos conmutar a TBI. En caso que la cámara no tenga el joystick conmutador, lo podemos hacer al revés. En el DVR de Hikvision vamos a la parte donde están las codificaciones de los canales de videos y en ese canal de video que vamos a instalar una cámara Dahua, que recuerden es CBI, en ese mismo canal del DVR de Hikvision tenemos que cliquear que soporte esa codificación. Entonces ahí automáticamente vamos a conectar una cámara de Dahua en un DVR de Hikvision y va a funcionar perfecto. Y esto aplica viceversa y con cualquier otro producto que tenga otra codificación. Lo único que hay que tener en cuenta es que si no lo tiene la cámara, lo podemos hacer del equipo y desde el equipo setear el tipo de codificación de la marca de la cámara que queremos incorporar. Ahora vamos a ver
cómo se debe armar realmente un balún y todo un cableado en lo que respecta a los sistemas analógicos de videovigilancia. Ahora yo voy a salir de escena y les voy a mostrar en vivo y en directo todo lo que tenemos que tener en cuenta al momento de armar un balún. Bueno, acá tenemos un balún convencional, tenemos un borne gris y un borne blanco. Eso se repite en los dos balunes, los que van uno en cada punta, uno en la cámara y otro al DVR. Lo que tenemos que hacer es respetar los mismos colores que ponemos en el borne gris y en el borne blanco, respetar lo mismo de la otra punta. En el borne gris lo mismo y en el borne blanco lo mismo. Bueno, acá tenemos el cable UTP. Como podemos ver, tenemos 4 pares, o sea 8 filamentos, y siempre tenemos que respetar los trenzados como viene el cable para armar el balón. Por ejemplo, tenemos el azul y blanco con el azul, el marrón con el marrón blanco, el verde con el verde blanco y el naranja con el naranja blanco. En este caso vamos a usar el naranja blanco con el naranja para poder armar el balón. Ahí ya destrenzamos el par, los otros 3 pares los doblamos y los dejamos ahí para después. Y acá vamos a usar el naranja blanco, que es este de acá, lo vamos a usar para el color blanco, y el naranja lo vamos a usar para el borne gris. Lo único que tenemos que hacer, en este caso este balón es así, pero hay balones que son con borneras. Si son con borneras se desajusta el tornillito y es el mismo procedimiento. Obviamente las puntas hay que pelarlas porque si no, no van a hacer contacto los cobres como están viendo acá, miren ahí. Bueno, agarramos el balón, dijimos el gris va con el naranja, lo metemos a fondo y en el blanco ponemos el naranja blanco, apretamos y metemos, tiramos y vemos que no se sale. Esto ya está perfecto. Y de la otra punta que hacemos exactamente lo mismo, agarramos todos los pares, sacamos los que no vamos a usar, agarramos el naranja blanco con el naranja, lo destrenzamos, este ya está pelado porque lo usé para otro video, y tenemos los cobres al aire. Lo mismo, agarramos la otra punta del balón, presionamos bien a fondo, metemos el naranja en el gris y el blanco con naranja ahí adentro. Ahí está, como pueden ver, así de sencillo es armar un balón de video. Respetamos lo mismo en las dos puntas. En el gris está el naranja, en el gris está el naranja, en el blanco está el naranja blanco y en el blanco está el naranja blanco. Así ya tenemos el balón terminado. Y ahora entramos en la parte del conexionado de la corriente. ¿Qué quiere decir? Que estos cables que están sueltos y que no usamos, lo vamos a usar para pasar la corriente con las fichas plug macho y hembra. Acá en esta ficha siempre vamos a tener un positivo y un negativo, siempre. Ahí lo pueden ver, igual les vamos a hacer un zoom después a la imagen. Y acá, ¿cómo armamos la ficha para no tener caída de tensión, problemas de corriente que puedan dar lluvia en la imagen y demás? Lo que tenemos que hacer es el mismo procedimiento que el anterior, pero vamos a usar los 3 pares de cables que nos restan de este manojo de cables. Teniendo en cuenta lo que dijimos, vamos a ver que tenemos 3 pares sin usar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a separar todos los colores sólidos, todos los colores que tengan blanco. ¿Qué quiere decir? Nos va a quedar un manojo de cables donde está el azul, el marrón y el verde, y otro manojo de cables en donde va a quedar el verde blanco, el azul y blanco y el marrón y blanco. Así queda todo separado. ¿Ven? Tenemos todos los sólidos de un lado, azul, marrón y verde, blanco verde, blanco marrón y blanco azul. ¿Ven? Ahora lo que tenemos que hacer es, para respetar lo mismo que hicimos, vamos a agarrar los 3 filamentos, vamos a pelarlo bien, ¿sí? Una vez que lo unimos, nos va a quedar el cobre, como pueden ver, los 3 filamentos todos juntitos. Y lo mismo hacemos con las terminales con blanco, como dijimos anteriormente. ¿Ven? Ahí ya tenemos directamente los filamentos para insertar en la ficha de corriente, respetando como siempre que de un polo, en este caso del positivo, van a ir todos los colores sólidos y del negativo todos los colores que tengan blanco. Pero podemos ponerlos al revés, no hay problema. Podemos poner estos en el positivo y este en el negativo. Lo que no tenemos que mezclar los blancos con los sólidos. Siempre van por canales separados. En donde vos ponés negativos con blanco, en positivo van los sólidos. O al revés. Una vez que ya hicimos la separación de cables, agarramos la ficha de corriente. Acá tiene 2 tornillitos, los vamos a aflojar. Ahí pueden ver que los bornes se soltaron y queda lugar para pasar los cables. Como dijimos, vamos a usar todos los sólidos que nos sobraron para el positivo de la corriente y todos los que tengan blanco al negativo. Agarramos el destornillador y ajustamos. Siempre hay que ajustar a tope, no lo fuercen porque pueden romper los cobres del cable. Ahí ya quedó agarrado, ven, tiramos, no pasa nada, no se sale y ahí quedó bien agarrado. Como pueden ver, tenemos
En el positivo de la corriente, todos los colores sólidos que sobraron, marrón, azul y verde, y en el negativo, azul y blanco, verde y blanco y marrón y blanco. Esta parte del conexionado de la cámara ya está listo. Ahora nos falta repetir lo mismo del otro lado. Hacemos lo mismo, agarramos el macho de la corriente y liberamos los bornes y unimos los mismos cables que en la otra punta. Nunca hay que cruzarlos. Siempre la punta A tiene que tener los mismos cables que la punta B, respetando qué está en el positivo y qué está en el negativo. Si hacemos eso, jamás vamos a tener problemas. Ya terminamos de armar la otra parte de la ficha. Como pueden ver, vamos a chequearlo. Tenemos la misma distribución de cable. Todos los sólidos en el positivo, todos los sólidos en el positivo. Todos los blancos con color en el negativo y todos los blancos con color en el negativo. Como pueden ver en el balón, para rechequear por las dudas, en el gris de una punta tenemos el naranja y en la otra punta, en el gris, también tenemos el naranja. Por ende, en el blanco tenemos el naranja blanco y en la otra punta, en el blanco, está el naranja blanco. Ahí ya tenemos armado nuestro cable directo para conectar a la cámara y que salga funcionando. Recuerden que este metraje es a modo ilustrativo. Hasta 80, 100 metros usando cables 100% cobre no van a tener ningún tipo de problema. Bueno, ahora que volvimos, así es como tiene que armarse tanto un balón de video como una ficha de corriente y tener en cuenta todo lo que acabamos de mencionar para no tener ningún tipo de problema al momento de la implementación. Si no respetamos todo lo que vimos recién, se nos pueden llegar a presentar un montón de inconvenientes que no vamos a saber dónde atacar porque nos vamos a encontrar con un gran problema que ajustamos de un lado y no se mejora, ajustamos lo otro y no se mejora, y muchas veces el problema principal radica en cómo armamos el balón o cómo armamos la ficha de corriente o el tipo de cable que usamos para hacer todo ese conexionado. Ahora vamos a ver en vivo y en directo también cómo armar un cable de red para cámaras IP, ya sea con PoE, que pasemos corrientes y datos, o solamente si queremos usar el cable de red de nuestra cámara IP solo para mandar datos. Bueno, acá tenemos el cable de red, las fichas de red y la limpiadora. Con esto vamos a poder armar tranquilamente un cable UTP para cámaras IP PoE o para cámaras IP que no necesiten PoE y que solamente necesite pasar datos. Dentro de lo que es el armado de una ficha tenemos dos tipos de norma, la norma A y la norma B. Esto no quiere decir que en una punta va esto y en otra punta va esto, no. Esto quiere decir que tenemos que elegir o la norma A o la norma B, y una vez que elegimos una de las dos, armamos la ficha en las dos puntas con la misma norma. Puede ser la A o puede ser la B. Nosotros en este caso vamos a usar la A. Les voy a mostrar cómo tener que armar el cable y van a ver qué sencillo que es y cómo se olvidan de un sistema analógico. A diferencia del balón, acá sí o sí tenemos que destrenzar los pares. ¿Por qué? Porque vamos a ver todos los filamentos como nos pide. Obviamente si está trenzado va a ser muy difícil ir cruzándolos para meterlos en la ficha, así que acá los podemos destrenzar sin problemas. ¿Qué nos dice la norma A? Que tenemos que poner con la ficha vista de frente, así como la están viendo acá. Ahí hizo foco, bien. Tenemos que poner verde blanco, verde, naranja blanco, azul, azul blanco, naranja, marrón blanco y marrón. Ese orden hay que respetarlo, hay que separar bien los filamentos e insertarlo y con la pinza crimpiadora crimpiarlo para que no se salga. Así que ahora vamos a hacer eso. Bueno, acá ya podemos destrenzar todos los pares porque esto no aplica como el balón, esto de hacer un cable de red, podemos destrenzar todo y aparte lo necesitamos para poder armar todo este diagrama. Vamos a ver cómo tenemos acá, tenemos el verde blanco, el verde, el naranja blanco, el azul blanco, el naranja, el marrón blanco y el marrón. Ahí ya tenemos todo tal cual muestra el diagrama. Lo único que tenemos que hacer, una vez que tenemos separados bien todos los filamentos como los pide el diagrama, ahora lo que tenemos que hacer siempre es dejarlo al ras los filamentos para que entren bien en la ficha. Cortamos, juntamos un poquito más para que no haya problemas, agarramos la ficha, siempre la ficha mirando hacia nosotros, nunca así, siempre así. Metemos por acá y empujamos bien a fondo. Una vez que empujamos bien a fondo, ¿cómo sabemos que entraron a fondo los filamentos? Veamos acá la ficha, miren acá arriba cómo se ven todas las puntitas. Este es un cable de aleación, pero obviamente hay que hacerlo de cobre. Yo porque justo tenía este cable para poder hacer el video y mostrarles. Una vez que hicimos eso, ya está. Agarramos la crimpiadora, acá la estamos viendo. Tenemos distintas medidas, en este caso vamos a usar la del RJ45, ingresa hasta acá y apretamos. Apretamos, apretamos y soltamos. Una vez que soltamos, tiramos, listo, la ficha no se sale, totalmente crimpiada y sin ningún problema. Lo mismo hay que hacer de la otra punta, respetar los mismos diagramas que elegimos, por ejemplo la norma A, y en las dos puntas tiene que quedar igual.
Con eso ya está, no tenemos que hacer más nada. Esto lo enchufamos y si la cámara tiene PoE, enciende y le da datos. Y en caso de que la cámara no sea con PoE y queremos usar solamente datos, la vamos a conectar y va a salir andando de inmediato. Con respecto al tipo de cable que hay que utilizar para cualquier cámara IP, les vamos a dejar acá arriba el video en donde explicamos qué hay que tener en cuenta en cuanto al tipo de cable, qué material y demás. Volviendo a lo que son los sistemas analógicos e IP, ahora vamos a entrar en lo que son las cámaras IP y cómo podemos hacer para mezclar distintas marcas de cámaras IP y también distintos equipos NVRs y no tener ningún problema al momento de la implementación. En las cámaras IP, para poder mezclarlas entre marcas, existe un protocolo que se llama OMBIF. Este protocolo es un protocolo que deberían tener y que realmente tienen casi todas las marcas de videovigilancia que hacen equipamiento IP, y también obviamente esos productos genéricos de cámaras IP suelen también traerlo. El protocolo OMBIF lo que nos permite es poder generar una comunicación de video entre las distintas marcas. ¿Por qué puntualizo en video? Porque solamente comparten ese protocolo. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés una cámara IP de una marca, por ejemplo de Hikvision, y tiene un lente varifocal motorizado, no va a venir el OMBIF para que en un NVR de DAWA puedas mover el varifocal. Sí la vas a poder ver la cámara por el OMBIF de video, pero casi seguro no la vas a poder mover en su lente varifocal, y lo mismo aplica para los domos PTZ y cualquier otro tipo de características técnicas que necesite un OMBIF aparte del de video. Y eso es muy sencillo de activar. En la cámara buscamos si tiene OMBIF y una vez que vemos qué protocolo OMBIF tiene, lo replicamos en el NVR. Es muy sencillo. Dentro de los tipos de sistemas IP, como mencionamos anteriormente, existen los sistemas IP cableados y los IP Wi-Fi. Hay mucha controversia de que los sistemas Wi-Fi son inseguros. Eso es todo mentira, es toda falta de información. Para que se den una idea y lo tengan en cuenta, un sistema IP cableado o Wi-Fi tienen el mismo protocolo de comunicación, un protocolo TCP/IP. Entonces no hay chance de que sea inseguro un sistema Wi-Fi. Todo lo contrario, es igual de seguro que un sistema analógico. La diferencia es que en vez de cablearlo, se hace por Wi-Fi. Nada más, el protocolo sigue siendo el mismo. Porque con ese preconcepto erróneo que tiene mucha gente, si un sistema Wi-Fi es inseguro, un sistema IP cableado también. ¿Por qué? Porque es el mismo protocolo de comunicación. No es que el Wi-Fi tiene un protocolo distinto de comunicación. No, es un protocolo TCP/IP inalámbrico, nada más. Aparte, tengan en cuenta algo, la mayoría de sistemas de videovigilancia ciudadanos están todos por Wi-Fi. Entonces, si tenemos que a nivel gubernamental en todos los países del mundo las cámaras son Wi-Fi, ¿cómo van a ser inseguras o cómo van a ser permeables de un posible hackeo a algo tan importante como una vigilancia ciudadana, toda esa información gubernamental? O sea, sería ilógico. Entonces, recuerden, los sistemas IP Wi-Fi y los sistemas IP cableados son iguales de seguro. No hay nada que lo haga más seguro o menos seguro del otro. Obviamente que la seguridad no solamente parte de la comunicación, la seguridad también la tenemos que dar nosotros con todo el entorno de red que armemos para poder implementar un sistema de seguridad. Lo podemos poner un firewall, podemos poner un router de buenas capacidades que tenga configuraciones extras de seguridad, y ahí no interviene la seguridad de la cámara si es Wi-Fi o cableada IP, sino que uno le da todo el entorno seguro al entorno de red, que es lo que deberían de hacer. No es un tema de seguridad de la cámara, sino que cuando armamos una red tenemos que hacerla lo más segura posible. Y hablando de sistemas IP Wi-Fi y analógicos, vamos a ver cómo se hace Wi-Fi una cámara IP cableada para tener un alcance increíblemente mayor y sin ningún tipo de cableado. Como pueden ver, acá estamos viendo, por ejemplo, Loco M5 de la marca Ubiquiti. También tenemos los NanoStation, que estos los estamos viendo acá. Estos equipos, como estamos viendo, son dos unidades. ¿Qué quiere decir? Uno se conecta a la cámara y el otro se conecta a la otra punta de la comunicación que queramos tener, que generalmente el segundo dispositivo se conecta al router o a un switch dependiendo de la topología de instalación, y lo que hace este equipo es que entre el punto A y el punto B se genera una comunicación inalámbrica que puede arrancar desde el kilómetro, extenderlo hasta 5, 7, 10, 20, 30 y hasta 50 kilómetros sin problemas. Estos equipitos lo que hacen es tomar la señal cableada y transmitirla por radiofrecuencia hacia el otro punto. Es muy sencillo y es lo único que necesitan para hacer una cámara IP cableada Wi-Fi. No necesitan nada más. Obviamente que después dependen de otros tipos de factores del lugar de aplicación, si hacemos un enlace punto a punto o si hacemos un enlace punto a punto, pero a su vez ponemos, como están viendo acá, una antena omnidireccional. Que en el caso de que usemos esto, ¿cómo sería la topología?
distribuimos las cámaras IP cableadas por todo el lugar, ponemos cada uno de estos dispositivos, uno en cada cámara, y después en el lugar donde converge todo, por ejemplo en la oficina donde va a estar el equipamiento de videovigilancia, pone una antena omnidireccional con su Rocket conectado a la red. Y listo, esa antena omnidireccional se suele instalar en el medio del lugar, en una antena alta, en un techo, y todos los locos M5 o los Nano Station tienen que estar mirando a esa antena omnidireccional. Entonces, ¿cómo hace? Los Nano Locos emiten la señal, la antena omnidireccional la recibe, la transporta, la toma el Rocket M5 que se usa siempre, que eso lo que hace es la señal que viene de la antena, la convierte a señal de red, se enchufa eso a la red del lugar, entonces cada vez que las cámaras mandan señal, la antena la toma, la baja a la red y la pone en todo nuestro entorno de red y lo podemos visualizar. Parece difícil, pero la topología es muy sencilla. Ahora vamos a ver todo lo que tenga que ver con la capacidad de discos rígidos que va a necesitar cada sistema que nos pidan implementar. Muy sencillo, acá ven una imagen, es la calculadora de discos rígidos de Western Digital. Igualmente en la descripción va a estar el link directo. Lo único que tienen que hacer en esta calculadora es elegir la cantidad de cámaras que van a usar, cuántos días de grabación, cuántas horas por día, los megapíxeles de la cámara, la compresión y la calidad de video que queremos tener al momento de ver una grabación. Una vez que nosotros pusimos todos estos datos, con solo darle calcular, automáticamente nos va a tirar exactamente cuántos terabytes se necesitan para poder cumplir con toda esa configuración que nosotros acabamos de poner. Ya está, ya sabemos qué disco poner y que va a cumplir exactamente lo que el cliente nos pidió. Para ir cerrando este nuevo capítulo, mucha gente nos consulta qué tipo de marca es mejor, cuándo conviene una marca, cuándo la otra, y lo vamos a tratar de hacer de la manera más sencilla. En equipamiento de videovigilancia profesional tenemos las dos marcas líderes del mercado, Hikvision y Dahua, que son las mejores. Algunos tienen una cosita de más. Como ya saben, nosotros siempre tenemos una preferencia por Hikvision porque tiene garantía mínima de 3 años, el postventa es mucho más rápido y por sobre todas las cosas, Hikvision siempre está a la vanguardia de la videovigilancia y siempre saca productos antes que cualquiera de su competencia. Luego tenemos que ver qué tipo de presupuesto tiene el cliente, porque quizás un cliente no tiene un presupuesto para un sistema de Dahua de Hikvision, pero lo podemos hacer con eMow o con EasyViz. Ambas marcas son las líneas hogareña Wi-Fi y también cableada. Si buscan algo un poquito más económico y no tan profesional, pueden ir con estas dos marcas que van a poder montar un sistema hogareño perfecto. Y también un montón de productos genéricos que realmente no se recomiendan para sistemas de videovigilancia porque tienen todo un trasfondo que no muchos conocen, pero es todo el tema de la seguridad, la encriptación, que esos equipos generalmente no lo tienen. La seguridad de la nube, ¿qué quiere decir? Lo que nos permite a nosotros ver los sistemas a través de internet. En Hikvision, para que se den una idea, tiene los servidores alojados en el mismo lugar donde lo hace Amazon. Se den una idea, para que se caiga una comunicación de Hikvision se tiene que caer un servidor de Amazon y eso no pasó nunca. Y si pasó, creo que pasó una o dos veces en los últimos 15 años. En cambio, las demás marcas suelen tener sus servidores de cloud o de la nube, es lo que nos permite ver las cámaras a través de internet en el mismo lugar de trabajo. Y muchas marcas que no son muy conocidas o hasta productos genéricos, su entorno de red y de seguridad es muy chico, entonces puede pasar que uno compre una cámara genérica y es de una fábrica muy básica en China, que pasa un chino en hojotas, patea el cable de red y tira toda la comunicación de internet de su sistema, y eso hace que vos no puedas ver las cámaras ni desde tu celular ni desde cualquier lugar donde las quieras ver. Entonces siempre hay que tener en cuenta que cuando uno compra un sistema de seguridad tiene que tratar de comprar lo mejor posible, no por precio, sino por calificaciones o cualidades técnicas. Entonces ya sabemos que en Hikvision tenemos el alojamiento en los mismos servidores que Amazon, eso nos va a dar la tranquilidad de que no se va a caer nunca o casi nunca. Y bueno, después de las demás marcas hay que ver y tener en cuenta eso, y si realmente justifica la baja de precio y tener en consideración esos pequeños problemas que pueden aparecer, no debería haber ningún problema. Bueno, espero que te haya servido el curso intensivo de asesoramiento e instalaciones de equipos de videovigilancia. No olvides de suscribirte, activar la campanita, te va a informar y no te lo vas a perder.